convidado a estar aquí con ustedes para traer una palabra, una enseñanza. Y como dije a ustedes ayer, yo estoy aquí con este propósito de traer a usted enseñanza doctrinal del mensaje del hermano Branham. Y pregunté si ustedes estaban interesados en aprender y ustedes dijeron que sí. Y eso me deja contento, porque Dios no puede enseñar, sea por medio de un pastor o evangelista, a alguien que no quiere aprender. ¿Sí? Que vea, todo lo buen pastor, evangelista, maestro, sea lo que sea, él será bueno, no solamente cuando está dispuesto a enseñar, pero también a aprender. Los malos maestros solamente quieren enseñar, pero no quieren aprender nada. ¿Sí? Entonces yo estoy aquí porque aprendí muchas cosas y quiero compartir con ustedes. Y busco a Dios para que Él pueda me enseñar más y más y más. Porque la iglesia crece cuando su ministro, su pastor que está delante de él, crece en progreso, en conocimiento, en gracia y sabiduría. Entonces, ayer tuvimos un tiempo muy maravilloso. Yo quiero pedir perdón a todos ustedes porque nos alargamos por tiempo demasiado, pero creo que ustedes deben de comprender que porque mi estado aquí muy corta, solamente 2 días, tengo que aprovechar el tiempo lo máximo posible. ¿Sí? ¿Quién desea de algún día poder volver aquí? Yo no sé, no conozco los planos de Dios. Quizás esa sea mi última visita aquí, no sé. Mi deseo es uno de estar aquí. ¿Cuántas veces fue posible? Entonces, hay muchas cosas aquí que tratar. Y yo estoy con un estudio aquí y no voy a leer ni siquiera la mitad de lo que está aquí porque hay mucha cosa. Yo no quiero dejar a ustedes agotados, pero usted tiene libertad, hermanos y hermanas, de estar parado, tomar una agua, ¿sí? Esté a la voluntad. Usted no va a quebrar aquí la orden de la iglesia. Yo quiero que usted esté bien para escuchar, para comprender las cosas. Ayer le dije que mi español no es perfecto, pero mi deseo es que el Espíritu Santo pueda traducir para usted las palabras que faltan a mí. Amén. Entonces, nosotros estamos aquí tratando de un estudio que ya ministré en Brasil y que fue de grande bendición para nuestro pueblo, la iglesia, la novia de Brasil. Nosotros tratamos sobre el tema de los padres preniseicos. Creo que así que está en la traducción de los sermones del hermano Branham y la voz de Dios. Sí, los padres preniseicos. Ayer nosotros nos limitamos a exhaustion, es verdad, tratar sobre cómo el hermano Branham enseñaba y interpretaba la escritura de Génesis 1, verso 26, donde Dios dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Y explicamos la manera como el hermano Branham interpretaba. Él dijo que allí era una plática de Dios con su Hijo unigénito, el Hijo de Dios, Jesucristo. Y fue así que los primeros padres también enseñaron. Hoy yo quiero proseguir mostrando más algunas otras cosas, o sea, haciendo más otros paralelismos de lo que el hermano Branham enseñó con lo que esos primeros padres enseñaron. ¿Está bien? Entonces, vamos a volver a Dios ahora en una palabra de oración. Por favor, se coloque de pie. Y vamos a pedir para que asuma el control de esta parte de nuestro servicio. Creo que Él recibió nuestras alabanzas aquí, ¿sí? Sus ángeles están alrededor de nosotros, dando a nosotros la bendición que necesitamos, ministrando sobre nuestras vidas sus bendiciones, nuestra salvación. Porque la palabra de Dios en Hebreos dijo que Dios envía sus ángeles para ministrar nuestra salvación. Amén. Señor, amado Padre Celestial, estamos, Señor, muy contentos de estar aquí en tu presencia, agradecemos el tiempo de esta oportunidad y suplicamos en este momento para que más una vez, Señor, pueda hablar con nosotros por medio de tu palabra. Nosotros leemos las Escrituras, pero nada de eso va a servir si usted no abrió la palabra para nosotros. Entonces, abra nuestro entendimiento más una vez. Queremos más esta bendición, así como usted nos ha bendecido en la noche de ayer. Queremos hoy, Señor,
conocer un poco más de tu palabra. Ayuda a este pueblo que aquí está reunido con este único propósito de crecer en la gracia y una unidad de fe y de espíritu. Este es nuestro deseo, esta es nuestra petición, y creyendo que usted nos contesta, nosotros te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi gracia Señor, y aún y feliz Salvador, yo siempre fui, mas hoy veo Amén. Gracias a Dios. Podéis tomar vuestros asientos. Hermanos, nosotros hemos mostrado que la enseñanza del hermano Branham estaba en perfecta armonía. Estaba en perfecta armonía con la doctrina de los padres preniseicos, donde incluso hicimos algunos paralelos de enseñanza. Y en ese estudio de hoy nosotros queremos seguir con este tema destacando otras comparaciones que nosotros podemos hacer que demuestran la afinidad entre la doctrina predicada por el hermano Branham y la de los primeros padres de la iglesia. Como dijimos, el hermano Branham sabía algo de lo que enseñaban los padres preniseicos, especialmente desde el año de 1958, que fue cuando él empezó a leer más a fondo sus estudios. Leemos eso ayer, quiero leer hoy lo que él dijo en su sermón: ¿se irá a la iglesia antes de la tribulación? Ahora, si ustedes son historiadores, y yo he estado estudiando historia esta semana, en las últimas 2 o 3 semanas, los padres antes de Nicea, de la antigua historia de la iglesia antes del concilio de Nicea. Él estaba estudiando sus escritos. El hermano Branham dijo que sus escritos, su enseñanza, en verdad era un reflejo de la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles del Evangelio del Señor Jesucristo. Y en otro sermón, él va a decir que estos padres preniseicos, ellos eran testigos de la palabra original. Una tercera clase de testigos. Los primeros serían los profetas del Antiguo Testamento. La segunda clase de testigos serían los propios apóstoles de Jesucristo. Y esos padres preniseicos estaban tanto en cuenta del hermano Branham que él dijo, era una tercera clase de testigos fieles del Dios, de su palabra y de su evangelio. El mismo Dios que trató con los antiguos profetas, trató con los apóstoles y trató con los hermanos preniseicos, con el mismo evangelio. Y él dijo, y aquí está hoy Dios tratando de la misma manera con su pueblo, con las mismas señales, las mismas maravillas, el mismo evangelio, el mismo poder, el mismo Dios, todo, con 3 como testigos de que esta es la verdad. Esto es cierto, Dios dio en 3 testigos. Esta era la confianza que el hermano Branham tenía en estos escritos. Entonces, el hermano Branham comprendió que a través de su ministerio Dios estaba restaurando la palabra original de esos apóstoles. Y cuando el hermano Branham inició sus estudios de estos libros, de estos escritos, de esos apóstoles, de estos ministros, él se convenció de que Dios estaba guiando a él a enseñar la misma cosa que estaba en la Biblia y la misma cosa que fue enseñada por estos padres. Ayer nosotros explicamos para ustedes que Dios dijo que la última edad de la iglesia se convertiría otra vez en una edad efesiana. Correcto.
porque la enseñanza de la iglesia del amor de Cristo hoy sería restaurada a nosotros, nuestros corazones se convertirían, serían cambiados al mismo entendimiento de sus padres. Y entonces, mientras el hermano Bruno estudiaba esos estudios, él se quedó sorprendido, hermano Enrique, porque él, cuando empezó a leer, él dijo, algunas cosas él estaba enseñando, predicando, pero él no sabía que los padres enseñaban de la misma manera. Y mientras hacía esas lecturas, esos estudios, se deparó con esto, hasta el punto que él dijo en otro mensaje, la escritura en la pared, 9 de marzo de 58, no tenemos ese sermón traducido todavía. Aquí dice, en mi oficina en este momento estoy estudiando a los padres ante Nicea y puedo ver en las lecturas cómo estamos repitiendo la edad pasada. ¿Sí? Él se quedó sorprendido. ¿Sí? Hace 5 años antes de eso, él estaba diciendo, Dios habló con su padre, Dios habló con su hijo, hagamos el hombre a nuestra imagen. Y después él empezó a leer esos estudios y miró, como miramos ayer, escuchamos ayer, los padres enseñando la misma cosa que él estaba diciendo. Entonces él dijo, vea, estamos volviendo al mismo estudio de la edad pasada. Él no sabía de eso, pero Dios estaba guiando a él. ¿Sí? Esto le dio más confianza para proseguir, porque él sabía que Dios estaba guiando en su ministerio de enseñanza. Amén. Entonces, el hermano Bruno dice que en estos días Dios estaba por medio de su ministerio repitiendo la misma enseñanza de la edad anterior, la edad de Éfeso, la misma enseñanza de los padres que los padres predicaron. Y el hermano Bruno dijo que los padres preniseicos fueron testigos del verdadero evangelio porque nunca abandonaron su palabra, nunca abandonaron su nombre. Él dijo en el sermón, el bautismo del Espíritu Santo. Siga las escrituras desde la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tesalónica hasta la edad oscura. A cada uno de ellos, él dijo, tienes un poco de fuerza, pero no negaste mi nombre. Y en la siguiente iglesia, hiciste una gran cosa, pero no negaste mi nombre. Los padres ante Nicea, a través de esto, no negaste mi nombre. O sea, eran hombres fieles a la palabra de Dios. El hermano Bruno dijo que estos padres prenicénicos no se sujetaron a esa doctrina que después vino, donde se hacía bautismo en nombre de títulos. Él dijo que esos padres prenicenos hacían bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y él dijo aquí en un sermón, ahora mire cómo los triteístas radicales de la Iglesia Católica nunca han estado en la Biblia, nunca han sido un credo de los padres antinicenos. Cada uno de ellos fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Cada uno de ellos vino a través de la Iglesia Católica, vino de allí a la Iglesia Protestante. O sea, ellos mantuvieron la misma enseñanza romana que se organizó a partir del Concilio de Nicea en 325. El hermano Bruno también va a decir en su sermón, adopción número 3. Recuerden, nunca hubo una persona en la Biblia que haya sido bautizada en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por 300 años después de la muerte del último apóstol, no hubo ninguno que haya sido bautizado en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo he leído ambos, los padres preniceicos, el Concilio de Nicea. Él hizo una comparación. Lo que después se fue hecho en el concilio de Nicea y que, cómo era hecho o enseñado antes de este concilio. Antes de este concilio nadie bautizó de otra manera, sino de la manera como está en la Biblia. Entonces, el hermano Bruno dijo que nosotros tuvimos entonces un testimonio de los padres preniceicos como confiables a la palabra de Dios. Y él dijo que también era infalible con respecto a su registro histórico de la enseñanza apostólica. Yo quiero leer esto. Está en su mensaje, ese día en el Calvario. Muéstrame una cita en la Biblia donde alguna persona haya sido bautizada en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo.
o traiga a mi escritorio la historia de la iglesia, que muestre donde alguien haya sido bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino hasta después de 300 y tantos años después de la muerte del último apóstol, cuando fue organizada la Iglesia Católica. Ahora, tengo los padres antes de Nicea, y todos los historiadores, y todos allí en mi estudio, la historia antigua más sagrada del mundo, las únicas pruebas infalibles que tenemos. O sea, él tomaba los registros de estos padres como infalibles. Y en verdad era porque hasta la edad de Éfeso, como estudiamos ayer, la doctrina de los apóstoles todavía estaba pura. Era pura todavía. Entonces, vea, él estaba tan entusiasmado con esos estudios que el hermano Branham leía trechos de este libro de los padres prenicenos en su tabernáculo. En la edad de la iglesia de Esmirna, 6 de diciembre de 60, a partir del párrafo 9 y 10, no voy a leer aquí, pero va usted a leer después. Ustedes tienen ese sermón traducido en español. Él va a citar muchas cosas aquí. Está leyendo aquí el libro de los padres prenicenos para la iglesia. Ve la preocupación que el hermano Branham tenía con este asunto. Porque él dijo, me di cuenta de que estamos volviendo a aquella era pasada. Dios está nos dando esta misma enseñanza. Entonces, él incentivaba, él decía, mira, lea lo que ellos enseñaron. Y ayer preguntamos, ¿por qué los ministros del mensaje no están haciendo esto? Es necesario, es importante, porque va a dar a ellos tanta confianza en su enseñanza del mensaje como el hermano Branham tenía con la suya, con su ministerio. El sermón del hermano Branham, la reina de Sabá, de 61, él dijo, ahora, si uno conoce la palabra, ¿cómo sabrá la señal? Estas señales, tienes que conocer la palabra para saber de qué estás hablando. Si tomas la concepción de un hombre, entonces nunca entendiste como Pedro entendió. Entonces formularás tu propia idea al respecto. Pero Jesús le dijo a Pedro, la carne y la sangre no te han revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, para ver si es correcto o no, regrese y busque a los padres prenisaicos. Lea lo que ellos escribieron. Usted va a ver que la enseñanza de esos padres de Éfeso es la misma enseñanza que estamos trayendo a ustedes ahora. Lea a los padres. O al consejo de Nicea, o los historiadores de la época, y descúbrase cada vez que la gente creía que la palabra producía exactamente lo que ella dijo que produciría. Amén. Entonces, estos padres prenisaicos vivieron durante los primeros 300 años de la edad cristiana. Pero yo quiero que usted afíjese en esto que voy a decir a usted. Decir que usted tiene que estudiar estos padres se refiere a esos padres que no tuvieron la enseñanza original. Pero antes de Nicea, también había padres prenicénicos que no seguían esa enseñanza de los apóstoles. Yo ayer tenté explicar para ustedes que las tres principales corrientes doctrinales heréticas del cristianismo, unicismo, trinitarianismo y arianismo, surgieron también aún antes del concilio de Nicea. ¿Usted va a tomar a estos hombres también como prenicénicos, padres prenicénicos de la iglesia? No. Tertuliano, antes, creador de la Trinidad, de la doctrina de la Trinidad, existió, enseñó su enseñanza, su herética, su heresía, antes del concilio de Nicea. Fue un padre prenicénico. ¿Usted va a creer en la doctrina de él porque es un padre prenicénico? Cuando el hermano Branham dijo, lea lo que los padres prenicénicos enseñaron, tome cuidado porque usted tiene que leer y estudiar aquellos que vinieron de una línea correcta de la enseñanza de los apóstoles. Antes de Tertuliano, Noeto, antes de Nicea también, enseñó por primera vez la doctrina unitaria de que Jesús es Dios mismo. También un padre prenicénico, ¿usted va a creer en él porque es padre prenicénico? No. Entonces solamente estoy diciendo esto. Y Ario, creador de arianismo, dualismo, antes de Nicea también,
también es un padre premicénico, pero usted no va a creer en esto. Son tres grandes herejías de ese tiempo. Entonces usted solamente tiene que tener este cuidado. Cuando el hermano Branham está diciendo de los padres premicénicos, está se refiriendo a aquellos que vinieron según una línea teológica, digamos así, doctrinal de los apóstoles. Pero no todos siguieron correctamente esto. Eso se pasa en verdad en todas las edades. El hermano Branham dijo en su libro, en la edad de Esmirna, que Dios envía un mensajero para cada edad dentro de su área, y después otros ministros van a llevar adelante esta luz que ellos recibieron. Por eso que es tan necesario, importante, estos ministros decir solamente lo que el hermano Branham o este mensajero enseñó y dijo. Y muchos salen de este camino y van para otros y empiezan a hibridizar la palabra, la doctrina, la enseñanza. Vea, eso se sucedió en las primeras edades. Empezó, en verdad, a partir de Esmirna. Porque todas esas enseñanzas que yo cité, esas tres, empezó en la edad de Esmirna, después de los años 170. La edad de Éfeso hasta años 170 estaba pura en su enseñanza. Después de la edad de Éfeso empezó a se producir una doctrina hibridizada, comprende esto, mezclada. Y vea, todo eso sucede hoy. Primero, Dios envía a nosotros un mensajero, un profeta, para nos enseñar la doctrina efesiana original apostólica. Después de él, que se pasó la misma cosa que se pasaron con esos padres efesianos. Vinieron otros padres para enseñar cosas que cambiaban lo que los primeros enseñaron. Entonces, después del hermano Branham, muchos se rotularon como predicadores del mensaje, pero con el mismo espíritu de aquellos padres heréticos después en la edad de Esmirna. Hoy entre nosotros, entre muchos ministros que predican el mensaje, están predicando una mensaje mezclada. Solamente hay un rótulo de mensaje, pero su contenido no es más la mensaje pura de los apóstoles. Pero el hermano Branham dijo que si Dios tiene testigos, Él tendrá testigos de su palabra original hasta el fin. Y nosotros estamos aquí con ese deseo de aprender, de saber renunciar las enseñanzas incorrectas y aceptar la palabra original. Porque solamente de esta manera, mis hermanos, es que podemos ser testigos perfectos, fieles de Dios y de su palabra. Es por eso que el hermano Branham dijo que muchas personas serán salvas, pero no estarán en el rapto. ¿Por qué es eso? Él dijo, serán salvas, pero solo volverán a aparecer en la segunda resurrección. O sea, Dios será justo con ellos, pero porque no se quedaron con toda la palabra, porque aceptaron un razonamiento, ¿sí? Ellos van a perder el milenio, no harán parte de la novia. Esto es muy serio, hermanos. O sea, todos los días estamos siendo testados en nuestra fe. Muchas personas, ministros, predicadores, vinieron o venir hasta usted con una enseñanza, con una doctrina, pero usted tiene que comparar todo lo que ellos dicen con la palabra. Ayer yo dije, me gusta probar a usted lo que estoy diciendo. No quiero que solamente usted me escuche y me ponga a la prueba lo que estoy diciendo a usted. Si todos los hermanos, toda la iglesia hiciese esto, tuviese esta postura, este comportamiento, la novia hoy sería muy más sabia, sapiente, ¿comprende? Sapiente. O sea, tantas cosas que podríamos decir aquí, pero vamos a volver a nuestro estudio. Vea, ayer comenté que el hermano Branham enseñaba, por ejemplo, que aquella luz de Jesús 3 fue engendrado por Dios por medio de su Hijo. ¿Por qué que yo dije esto? Porque hay ministros dentro del mensaje diciendo que aquella luz era el propio Hijo. Pero no fue así que el hermano Branham enseñó. Estamos aquí haciendo más un paralelo, ¿está bien? Voy a leer aquí, actitud de quién es Dios. Ahora mira, esto es como un niño jugando frente a la puerta. Era el Hijo de Dios, el Logos. Y puedo verlo allí afuera, y él habló y dijo que haya luz. Dios por medio de su Hijo dijo, haya luz. Así comprendió el hermano Branham, así él nos enseñó.
todo el ministerio que va a seguir esta enseñanza va a ministrar esto de esta misma manera, de la manera correcta. Voy a citar para usted cómo que el hermano Oliveira explicó eso en su libro, en su sermón, Divinidad, el papel de hijo, predicado en 94. ¿Jesús hizo la creación? No. Dios hizo la creación, pero usó su hijo. Pero no hubo creación alguna hasta que se formó la luz, o sea, el hijo. El hermano Branham dijo que el hijo era como un halo de luz, ¿no dijo? Sí. Entonces, cuando Dios formó aquella luz, a partir de aquella luz, Dios empezó a hacer la creación. Lo que significa que Dios engendró a ese hijo. Porque la palabra formado o engendrado significa tomar lo que existe y darle forma. O sea, Jesús, el hijo, aquella luz, fue hecho de la sustancia de Dios. Fue hecho de algo que ya existía, digamos así, antes de él. Ok, la palabra crear significa hacer algo que nunca existió, que fue la creación. La creación fue hecha de nada. Jesús no vino de nada, vino de Dios, salió de su seno. Y se dice que esto existe. Ahora, esta luz formada fue ese hijo inteligente y habló con el Padre, y el Padre habló con el Hijo. Y Dios, a través de ese hijo, que haya luz, que haya esto, que haya eso, y la hubo. Ahora, esto es lo que dice la Biblia. Fue así que el hermano Branham aprendió con nuestro mensajero. Dios usó su hijo para crear aquella luz. No dijo que aquella luz era el hijo. Ahora, eso basta para nosotros. Y los padres prenicénicos, los originales, enseñaron cómo este tema. Vamos a ver. Voy a citar aquí para usted un padre llamado Melito de Sardes. En el año 170, vea, el último año de la fecha que se cierra la edad de Éfeso. Melito escribió así: recopilamos extractos de la ley y de los profetas acerca de las cosas que se han declarado acerca de nuestro Señor Jesucristo, para demostrarle a su amor que este ser es la razón perfecta, la palabra de Dios, el que fue engendrado antes de la luz. Aquí está un padre de la edad de Éfeso diciendo, antes de la luz creada, Jesús ya estaba allí. Existió antes, entonces aquella luz no es el Hijo. ¿Usted comprende esto? ¿No fue lo que el hermano Branham también enseñó? Vea, la misma cosa que los padres enseñaron. Ireneo dijo la misma cosa. Con respecto a Cristo, la ley, los profetas y evangelistas proclamaron que nació de una virgen, que sufrió en una viga de madera y que apareció de entre los muertos, que también ascendió al cielo y fue glorificado por el Padre, y que Él es el Rey eterno, que Él es la inteligencia perfecta, la palabra de Dios que fue engendrada antes de la luz. Es así que los padres preniceicos enseñaron. Aquella luz no era el Hijo siendo creado, engendrado, no. Él fue antes de eso. Ahora mira, el Hijo era una luz, ¿sí? Pero el Hijo fue la luz antes de aquella luz creada. Esa es la diferencia. ¿Está bien? ¿Está claro esto, hermanos? Amén. Gracias a Dios. Ahora vea, yo dije ayer, y hoy voy a leer para usted, quien primero empezó a decir que aquella luz creada era el Hijo fue el Padre de la Trinidad, Tertuliano. Él dijo eso. Entonces, por lo tanto, la misma palabra adquiere su propia forma y vestimenta gloriosa, su propia expresión sonora y vocal. Cuando Dios dice que haya luz, este es el nacimiento perfecto de la palabra cuando proviene de Dios. Tertuliano, el Padre de la Trinidad, dijo que aquella luz era el Hijo. Hay otra escritura aquí, pero creo que eso aquí basta, ¿sí? Entonces, cualquiera que estuviera en este mensaje enseñando que aquella luz es el Hijo, no estará enseñando la mensaje, no estará enseñando lo que los padres prenicénicos enseñaron. Pero podrá estar enseñando, sí, lo que un padre prenicénico enseñó, pero no siguió la línea de los apóstoles. Tertuliano fue para otro camino. Él dijo que la luz es el Hijo. Errado. ¿Comprende eso, hermano? Vea cómo es fácil, hermanos, nosotros salir del camino. Usted tiene que estar siempre atento y saber escuchar la verdadera palabra de Dios.
Investigar, buscar, investigar, examinar. Eu estou dizendo e vou repetir outra vez. Não me escute solamente. Não escute solamente sus predicadores, pastores. Vão buscar, vão examinar. Correcto. Ustedes não estão aqui como escravos de homens. Correcto. Nosotros de verdad somos esclavos de ustedes. Porque hay de nosotros si no hiciéramos lo que estamos haciendo. Nosotros estamos aquí para servir a ustedes. Ustedes no están aquí para servir a nosotros. Pero examine lo que decimos, lo que enseñamos. Oh, si toda la iglesia hiciese esto, sería muy más madura. ¿Sí? ¿Comprende la palabra madura? ¿Madurez? Sí, usted sabe, mi español no es perfecto. Bien, vamos allá. Vea, algo muy importante que quiero pasar ahora para ustedes. El hermano Branham hacía una distinción de quién era Dios y de quién era su Hijo, Jesucristo. El hermano Branham decía que Jesús era Dios, pero de la misma manera que los padres prenicénicos hicieron. Pero así como él llamaba a Jesús también de Dios, al mismo tiempo él hacía una distinción, porque en verdad Jesús, el Hijo, no es la propia persona de Dios. Pero en él, en este Hijo, Dios se tornó manifiesto, conocido. Dios fue declarado por medio de su Hijo, que era el resplendor, la imagen perfecta, la copia perfecta de su sustancia. Cuando usted contemplaba el Hijo, usted contemplaba a Dios. Pero él hacía una distinción, hermanos. Y me parece que los hermanos o predicadores saben de eso, pero quieren olvidar o pasan por alto. Nosotros no hacemos esto. Nosotros creemos en todo mensaje. Aceptamos todo lo que el hermano Branham dijo. Y yo voy a leer aquí algunas cosas que algunos predicadores de mensaje no les gustan leer, o muy menos decir de púlpito, de plataforma. En su mensaje Fe, de 56, el hermano Branham dijo así: si Jonás, en esas circunstancias, pudiera creer en Dios y negarse a mirar cualquier cosa que fuera contraria al programa de Dios, no estás en tan mal estado. ¿De qué otra debe buscar esta noche? No un templo hecho por manos de hombre, no un templo terrenal, pero a un templo celestial, donde Cristo, el Hijo de Dios, con su ropa manchada de sangre, está delante de Dios Padre esta noche, para interceder por cualquier confesión que hagas de sus bendiciones redentoras y reclamarlas. Jesucristo está delante de Dios, ¿sí?, mostrando los señales de nuestra salvación y justificación. Su sangre. ¿Ve la distinción aquí? Jesús, adelante de Dios. No hizo de Jesús el propio Dios. ¿Percibe esto, hermanos? Otro sermón. Vivir, morir, sepultar, resucitar, venir. 59. David, 800 años antes de que esto sucediera, gritó con la misma voz que gritó en el Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué cosa tan terrible hace el pecado? Separa al hombre de Dios. Y él era la ofrenda por el pecado, que tenía que ser ofrecida por nuestros pecados. Y fue separado de la presencia de Dios. El Hijo fue separado de la presencia de Dios. ¿Percibe la distinción aquí? El pecado lo había separado. Dios colocó nuestros pecados sobre él y fue separado de Dios. Por eso gritó: ¿por qué me has abandonado? No era Dios quien murió en aquella cruz, fue su Hijo Jesucristo. Pero vea, fue Dios que envió a su Hijo hasta la cruz para morir. Fue Dios quien mató a su propio Hijo. En un sermón, el hermano Branham dijo que Abraham fue un tipo de Dios que envió a su Hijo Isaac para hacer un sacrificio. Entonces, ¿cómo que está siendo enseñado en nuestras mensajes, en estos muchos tabernáculos, que Abraham estaba yendo para suicidarse, matar? Porque ellos dicen que Jesús fue quien murió y que Jesús era Dios. Entonces, cambio de tipo. Entonces, Abraham debería se matar, debería se autosacrificar en el monte. No, él fue para sacrificar a su hijo. Amén. Y eso era un tipo de Dios que llevó su hijo para sacrificio. ¿Sí? Algunas personas buscan la culpa. ¿Quién es responsable del sacrificio y inmolación de Jesucristo? Los judíos, Judas, romanos, no importa, fue Dios.
estes outros foram seu cutelo, compreende o cutelo? Sim, o instrumento, a herramienta que Abraão ia usar. Pero era Deus quem enviou seu filho allá. Isso foi uma separação, sim. Ele hizo uma distinção entre Deus e seu filho. Outro sermão, hermanos, também não temos traduzido, que lástima. Escute esto, é tão precioso o que o hermano Branham vai nos dizer aqui. O mensaje El Poderoso Conquistador, 10 de enero de 58. Quando Jesucristo ressuscitou e subiu com ele, levou com ele o cautivo e seu cautiveiro, assim? É assim que se diz? Sim? Vocês compreendem? Assim disse: Los ángeles cantaram e alabaram a la estrella de la mañana, a Jesucristo, resurreto, mientras se movia calle abajo como el poderoso conquistador, que había conquistado los pecados del mundo y traído triunfante a los justos. Bajaron por la ciudad hasta que llegaron al trono. Oh, ¿y quién estaba sentado en aquel trono? Allí en el trono se sienta el poderoso Jehová, Dios. Y ahora su hijo está de encontro a su Dios, Jehová. Y cuando Jesús llegó al trono, cayó de rodillas. Él adoró a Dios. Gracias a Dios. Mostró nuestro ejemplo. Mira la distinción que el hermano Branham está haciendo entre Dios y el Hijo. No es Dios dobrando sus rodillas, es el Hijo dobrando sus rodillas delante de su Dios y Padre. Y Jesús dijo a su Dios y Padre: Padre, he completado el trabajo que me diste que hiciera. Pagué la deuda por el pecado. Tengo las llaves de la muerte y del infierno. Y tu enemigo es derrotado. Y estos son los que esperaron pacientemente por esta hora. Y puedo ver el Padre cuando dijo: sube aquí en mi trono, mi hijo. Y ponte aquí hasta que haga todos los enemigos el estrado de tus pies. Allí se asienta el poderoso conquistador. Y mientras nuestro Señor Jesucristo está sentado en este trono de su Padre, nuestro Padre, Dios, está aquí preparando una novia para este hijo. Esa es la enseñanza del hermano Branham. Vea la distinción que él hacía entre Dios y su Hijo. Él nunca cambió esto, hermanos. Nunca cambió esto. Entonces, las Escrituras decían que Jesús, el Mesías, tenía un Dios. ¿Sabía de eso? O Miqueas 5:4. Y estará y apacentará, está hablando del Mesías, Jesucristo, con fortaleza del Señor, con grandeza del nombre del Señor, su Dios. El Mesías tendría un Dios. Las Escrituras decían esto. ¿Sí? El propio Mesías también lo dijo. Juan 20:17. Le dice Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: suba a mi Padre y a vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Amén. Apocalipsis 1:5-6. Y de Jesús el Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre y jamás. Amén. Vea, el hermano Branham enseñaba también que Jesús tenía un Dios. El Hijo Jesucristo tenía un Dios. No dijo que él era la propia persona de Dios. Sermón que nosotros no tenemos todavía traducido, el sonido incierto, 14 de julio de 62. Cuando Elías, el viejo profeta, representó a Cristo, Eliseo, el joven profeta, lo siguió a través del Jordán. Cuando regresó tenía una doble porción. Y la iglesia siguió a Cristo al Calvario. Y la capa de Cristo cayó con el bautismo del Espíritu Santo. Sí, esta capa está sobre nosotros hoy. Y Jesús dijo: esas cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y aún más grandes que esas haréis, más, porque yo voy a mi Padre. Amén. Ahora el hermano Branham pregunta: ¿dónde está el Dios de Jesucristo? Está aquí con nosotros hoy. El Dios de Jesucristo está aquí con nosotros.
Demonología, también no tenemos traducido. ¿Cómo que no, hermano? No, esto no. El día 11 de 53. Hay un verdadero espíritu del Dios de Jesucristo. Jesucristo tiene un Dios, hermanos. Experiencias, también no tenemos traducido. Qué pena, sí, qué lástima. 25 de julio de 52. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gracia infinita nos envió su Espíritu Santo en estos últimos días. Preguntas y respuestas sobre Hebreos, número 1. Nos vamos a dar cuenta ahorita bien quién es. Este es quién. Alguien, dígalo. Dios el Hijo. ¿Verdad que sí? Este es el Hijo. Bien, entonces su Padre es Dios. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos creen que su Padre es Dios? Levanten su mano, ¿quién cree? ¿Cuántos creen que Dios es el Padre de Jesucristo? Muy bien para ustedes aquí. El ángel de Dios, sin traducción todavía, 11 de febrero de 47. Nuestro Padre Celestial, tú que sabes todas las cosas, que conoces las virtudes curativas por las que has muerto en el Calvario. No fue Dios que murió en el Calvario, fue el Hijo, pero el Hijo era su representante. Tanto en la muerte como en su nacimiento. Podemos decir que Dios nació, lloró como un niño, ¿sí? Porque era allí su palabra hecha carne, la profecía. Un día venía un hijo. ¿Eso se cumplió o no? Cuando eso se sucedió, era Dios allí, su palabra hecha carne. Pero no era la persona de Dios todavía. Esta enseñanza de Noeto. Noeto dijo que el propio Padre nació de la Virgen. No, el Hijo nació allí. ¿Sí? Entonces va a decir después, produce tu poder. Como dijo Eliseo, después de ver a Elías tomado, dijo, que hable el Dios de Elías. Y ahora el hermano Branham dijo, que el Dios de Cristo hable para con nosotros. Pero Él solamente va a hablar si su enseñanza correcta estiver siendo dicha para su pueblo. Vea, el hermano Branham dijo que su ministerio era para revelarnos al único Dios verdadero y que este Dios tiene un hijo. Él dijo que Dios le llamó para enseñar esto. Mensaje, haciendo un valle lleno de cuevas, de 52. Oh Dios, mi Padre, que me apartó desde el vientre de mi madre. Pero Él no tuvo una preexistencia allá, no, estaba aquí en la mente de Dios. Pero Dios proyectó su siervo para el tiempo oportuno nos enseñar algo. ¿Enseñar qué, hermano Diógenes? Vamos a ver. Me separó desde el tiempo, ¿sí? Desde antes del vientre de mi madre y me llamó para este propósito. Oh, Él vino para un propósito específico. Ordenando esto, que trajese este mensaje al pueblo. ¿Qué mensaje, hermano Branham? Diga algo para nosotros, estamos curiosos. ¿Qué mensaje, qué propósito fue este que Dios le dio? Desde antes de la fundación del mundo. Llega, hermano Branham, diga algo. ¿Qué propósito fue ese? ¿Qué mensaje es ese que Dios le dio para dar para nosotros? Para que ellos puedan saber que tú eres el único Dios verdadero y Jesucristo, tu Hijo. No Dios Hijo, el Hijo del Dios verdadero. Ahora, todo esto, hermano, es la misma enseñanza de los apóstoles y de los padres premisémicos. Los testigos fieles, infalibles, dice el hermano Branham, de la palabra de Dios. Usted sabe que había un hombre llamado Clemente, que fue discípulo de Pablo. Él cita ese Clemente en Filipenses 4:3. Eu vou ler e daqui a pouco você vai compreender por quê. Asimismo, te ruego também a ti, hermano, compañero, ayuda a estas que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ok. Este Clemente fue discípulo de Pablo, después fue para Roma llevar para ellos el mensaje de los apóstoles. ¿Sí? Este Clemente de Roma escribió la siguiente cosa en su primera carta, epístola a los Corintios. Corintios, ¿cómo que es la palabra? Corintios. Escuche, que todas las naciones reconozcan que tú eres el único Dios
y que Jesucristo es tu Hijo. Y nosotros somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño. ¿Es o no es la misma cosa que el hermano Branham va a decir años, séculos después? La misma cosa que los primeros padres. Él dijo, Dios me llamó para este propósito. Él nunca salió, nunca cambió este propósito, hermanos. Y yo voy a leer esto aquí también. Irineo, ¿sí? Discípulo de Policarpo, él escribió acerca de este hombre Clemente. Él dijo, en el pontificado de Clemente surgieron serios desacuerdos entre los hermanos corintios. Vea, en los días de Pablo había desacuerdos entre los corintios, ¿sí? Después de Pablo, mismo en el tiempo de Clemente, proseguía ese problema ya. La iglesia de Roma envió a los corintios una carta muy importante para reunirlos en paz, revivir su fe y reconfirmar la tradición que habían recibido recientemente de los apóstoles. Es decir, la fe en un Dios poderoso que hizo cielo y tierra. El hombre formó y causó el diluvio, llamó a Abraham, sacó el pueblo del Egipto, habló con Moisés, dio la economía de la ley, envió a los profetas, preparó el fuego para el diablo y sus ángeles. Todos los que lo deseen podrán aprender que de esta carta, que Dios es anunciado por las iglesias como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nunca fue presentado como siendo ese mismo Dios de Padre, hermanos, nunca. En la primera edad de Éfeso nunca se pasó esto. Y conocer la tradición apostólica de la iglesia. Esta es la enseñanza apostólica original. Justino, que era maestro de Irineo, también sabía cómo distinguir Dios de su Hijo. Si usted prestó atención, Irineo hizo una separación. Justino, su otro maestro, también lo hizo. Observe también cómo se profetiza que las personas de todas las razas deberían creer en Él, que Dios lo llama su Hijo y promete someterlo a todos sus enemigos, incluso como demonios, como pueden, buscan escapar del poder de Dios, el Padre y gobernante de todos y de Cristo. Hizo una separación aquí, Dios y Cristo. Otra carta de Justino. Por esto no será de buen augurio para ti, lo demuestra la palabra. Él que es el rey más alto, el gobernador más justo que conocemos, después de Dios que lo engendró. ¿Ve? ¿Sí? Nadie está arriba de Dios. ¿Sí? Es eso que Justino está diciendo. De donde también se originó nuestro nombre cristianos. Amén. Vea, otra cosa muy bonita que nosotros encontramos en esos estudios de los padres, es que Jesús reflejaba a Dios, ¿es verdad? Él dijo, cuando usted mira a mí, usted estará mirando al Padre, porque yo y mi Padre uno somos. Amén, gloria a Dios. Pero Él siempre hacía todo su esfuerzo para que todos alabasen, no a Él como ese Dios, pero a su Dios, su Padre. Amén, correcto. Hay una cosa que está escrito en esos estudios de los padres que no está en los evangelios. Ellos dijeron que hubo un momento después que Jesús resucitó, se reunió con sus discípulos y hizo con que todos ellos alabasen a Dios. ¿Sí? Ese es un registro que está en estos escritos de esos apóstoles, los discípulos de los apóstoles. Justino nos cuenta esto. Diálogo con Trifón, un judío que no creía que Dios tenía un hijo. Muy semejante a los pastores de mensaje que también no creen que Dios tiene un hijo. Porque si hace de hijo el propio Dios, entonces no hay hijo. ¿Sí? Como Jesús sabía que su Padre le concedería todo lo que pediría y lo resucitaría de entre los muertos, instó a todos los que temen a Dios a alabarlo, porque había sido misericordioso con toda la humanidad creyente a través de su muerte en la cruz. Se colocó entre sus hermanos, parado delante de sus apóstoles, quienes después de la resurrección se persuadieron de lo que les había dicho antes acerca de todo lo que iba a sufrir y de que todo fue anunciado por los profetas, arrepentidos de haberlo abandonado cuando fue crucificado. De pie entre ellos cantó un himno a Dios.
como se registra en las memorias de los apóstoles. Es un registro. Jesús no dije para ellos, alaban para mí, adoran a mí porque soy su vosso Dios. Él nunca hizo de sí mismo el propio Dios, hermanos. Voy a leer otra cosa aquí, de otro padre, Ignacio de Antioquia, su carta a los magnesios. Corran juntos con el único templo de Dios, alrededor del único altar, alrededor del único Jesucristo que salió del único Padre. Ignacio dijo, hay un único Dios, que es un único Padre, y hay un único Hijo, o sea, un Hijo unigénito. Pero Él no hizo de este Hijo único, este único Dios. Él hizo una separación. ¿Usted comprendió esto? Amén. Sí. Ese estudio es muy largo, hermanos. Yo no voy a leer todo, no voy a comentar todo que está aquí. ¿Está bien? Pero voy a intentar pasar para ustedes las partes más sobresalientes de esa enseñanza. En el mensaje del hermano Branham, el ángel de Dios, el hermano Branham dijo, nuestro Padre... No, yo ya leí esto, hermanos. Yo ya cambié aquí las hojas. Sí. Aquí. Yo voy a leer esto que Aristides de Atenas fue un padre de la edad de Éfeso, porque esta epístola fue escrita en el año 134. La edad de Éfeso va hasta el año 170. Pero los cristianos descienden del Señor Jesucristo, y Él se confiesa como el Hijo de Dios Altísimo en el Espíritu Santo. Descendió del cielo para la salvación de los hombres, nacida de una Virgen Santa, sin gérmenes ni corrupción, se encarnó y se apareció a los hombres para evitar el terror del politeísmo. Entonces aquí Aristides está diciendo que Jesucristo era su Hijo, el Hijo de Dios, antes de la fundación del mundo, pero después vino a nacer por medio del nacimiento virginal. Aquí Aristides está nos diciendo que el Espíritu Santo es el Padre de Jesús. Ellos hicieron de el Padre y el Espíritu la misma persona de Dios. No hicieron tres personas, como la Trinidad. Usted sabe que Policarpo fue martirizado, ¿es así que se dice? Sí, fue sacrificado, fue inmolado. Yo voy a leer las palabras de él mientras él estaba en la hoguera, ¿es así que se dice? Sí, escuche que él dijo, mismo ahí, en su agonía de la muerte, vea la confesión de este hombre. Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu Hijo amado y bendito Jesucristo. No hizo de Jesucristo el propio Padre, Dios bendito, por el cual hemos conocido el conocimiento de tu nombre, Dios de los ángeles, poderes, toda la creación y toda la generación de los justos que viven en tu presencia. Hay más cosas que él dijo. Alguien estaba allí, escuchó e hizo este registro. En la muerte, mientras estaba muriendo allí, él seguía confesando la doctrina apostólica original. Amén. Y nosotros podemos leer una escritura de Policarpo también. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y este mismo Pontífice eterno Jesucristo, el Hijo de Dios, a todos los que están debajo del cielo, que creerán en nuestro Señor Jesucristo y Él, en el Padre mismo, que lo resucitó de los muertos. Solo estoy leyendo esto aquí para usted ver que Policarpo hizo una distinción entre Dios y su Hijo. Amén. Sí, no voy a leer otras cosas que están aquí. Ahora vea, eso basta. Usted percibió que esos padres hicieron la distinción. Pero usted sabe que el hermano Branham decía que Jesús era Dios. ¿Él dijo o no lo dijo? Sí, usted encuentra muchos sermones. Y ahí está todo el problema, porque muchos no comprendieron de qué manera que él dijo que Jesús es Dios. Voy a leer aquí algunas cosas que los predicadores de mensaje usan para enseñar otra enseñanza, la unitaria.
su mensaje, un hombre huyendo de la presencia del Señor. Entonces allí vino aquel otro Adán, el cual era Cristo, nunca hubo uno como él. Que alguien diga que él no era Dios. Su unicidad, o ser especial, o ser único, exclusividad, probó que él era Dios. Jesús era Dios. Una exposición de las 7 edades de la iglesia. Sabemos con certeza que Jesús es Dios, Dios mismo, es el Creador. Entonces, cuando el hermano Branham hace esas declaraciones, muchos se quedan confusos, perturbados. Y la explicación de ellos es que el hermano Branham está diciendo que Jesús es Dios mismo, o sea, la misma persona de Dios. O sea, el Hijo no creó nada y no hizo nada sin Dios. Él era Dios porque Dios por medio de él se manifestó, se reflejó y creó todas las cosas. El hermano Branham dijo que Jesús no vino para tornar a conocer a sí mismo, él vino para tornar conocido a su Dios y Padre. Ahora, comprende usted que los ministros de la edad de Éfeso enseñaron de la misma manera. Cuando el hermano Branham dijo que Jesús era Dios, él también estaba diciendo de la misma manera de los pastores, padres prenicénicos. Yo voy a leer para usted ahora algunos de sus escritos, donde ellos van a llamar Jesús el Hijo también de Dios, como lo hizo el hermano Branham. Y este paralelo que voy a hacer es solamente para usted comprender que toda vez que el hermano Branham llamaba a Jesús de Dios, no era de manera de Noeto, de los unicistas de la edad de Esmirna, pero de la manera de los padres de Éfeso. Y usted va a ver que estos mismos hombres que hicieron la distinción entre Dios y su Hijo, también al mismo tiempo llamaban Jesús de Dios, nuestro Dios, pero no siendo un segundo Dios o un Dios menor, pero simplemente porque Dios se reflejaba por medio de su Hijo. El mismo Ignacio que dijo, hay un único Dios, hay un único Padre que tiene un Hijo. El mismo Ignacio, ve ahora que este Ignacio aquí va a decir para nosotros. Ignacio, también llamado Teófilo, la iglesia ha recibido la misericordia a través de la magnificencia del Padre Todopoderoso y Jesucristo, su Hijo unigénito. Está llamando Jesús de su Hijo unigénito. A la iglesia amada e iluminada por la bondad de aquel que quiso todas las cosas que son, de acuerdo con su fe y por amor de Jesucristo nuestro Dios. Está llamando a Jesucristo de nuestro Dios. ¿Qué es eso? ¿Un otro Dios? No. Es porque él reflejaba a Dios. A la iglesia que preside la región de los romanos, digna de Dios, digna de honor, digna de ser llamada feliz, digna de alabanza, de éxito, pureza, quien preside el amor, quien lleva la ley de Cristo, quien lleva la ley nombre del Padre. La saludo en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Padre. Oh, ahora el Hijo del Padre, ahora el Hijo de Dios. Pero después, mira, aquellos que están física y espiritualmente unidos a todos sus mandamientos, inquebrantablemente, llenos de la gracia de Dios, limpios de todo color extraño, les deseo pura alegría en Jesucristo nuestro Dios. ¿Qué es eso? Deseo que usted sea lleno de la gracia de Dios y limpio por nuestro Dios Jesucristo. ¿Qué es esto? Ignacio está predicando dos dioses aquí. ¿O un Dios grande y un Dios menor? ¿Una dualidad de dos dioses? No. Él simplemente está diciendo que Jesús es nuestro Dios porque es por medio de Él que usted conoce a Dios. Él reflejaba a Dios para nosotros. ¿Sí? Entonces, vea, ¿por qué que el hermano Branham llamaba a Jesús de Hijo y otra vez el hermano Branham llamaba a Jesús de Dios mismo? Da misma manera que estos padres hicieron, hermano, no fue diferente. Ellos hicieron la distinción, pero también supieron llamar a Jesús de Dios en un sentido, con la limitación de que Él era su Hijo. Y por ser su Hijo, Él estaba reflejando todas las características, ¿sí? Todo que estaba, la naturaleza de Dios, todo fue conocido por medio de ese Hijo.
Otro estudio de este mismo Ignacio. De hecho, nuestro Dios Jesucristo, estando ahora con su Padre, un Dios con otro Dios, no. Se vuelve aún más manifiesto. Amén. Entonces, Ignacio estaba haciendo de Jesucristo Dios mismo aquí, hermanos. No. Imposible, porque él hizo una distinción entre ellos. Entonces, ¿estaba haciendo de Jesús un segundo Dios, un Dios menor aquí? No, Jesús era Dios para estos padres prenicénicos, porque él era la imagen de Dios, incluso también para la iglesia, su iglesia. Y para Ignacio, Jesús era Dios simplesmente porque él trató de ser un imitador de Dios. Fue así que los padres le enseñaron en esta edad. Vea, Ignacio de Antioquia. Fue el Espíritu quien me anunció diciendo, no hagas nada sin el obispo, mantén tu cuerpo como el templo de Dios, ama la unidad, huye de las divisiones, imita a Jesucristo como Él también imita a su Padre. Él mismo que llamó a Jesús de nuestro Dios, ahora está explicando por qué es nuestro Dios. Porque Él era una imitación de Dios. Él imitaba a su Padre, Dios. Entonces, cuando usted mira para Jesucristo, es nuestro Dios, porque una imitación es una copia de Dios perfecta. El hermano Branham nos explicó que Jesús no hacía nada hasta que Dios, su Padre, le da una visión para saber lo que hacer y lo que decir, lo que enseñar. Y usted sabe que en el propio ministerio del hermano Branham, allí estaba el mismo ministerio del Hijo del Hombre. El hermano Branham no podía decir nada, hacer nada, hablar e enseñar nada, hasta que él supiese de Dios lo que él debería hacer y hablar. El mismo ministerio. ¿Hizo eso, y eso hizo de hermano Branham Dios? No. De la misma manera que no hizo de Jesucristo Dios mismo. Pero Dios en él reflejó a Dios su palabra. Entonces, vea, aquí está siendo comprendido para nosotros. ¿Por qué Jesucristo es nuestro Dios? Porque Él dijo, Jesucristo imitaba a Dios. Fue exactamente lo que el hermano Branham dijo. El Hijo no vino para conocer a sí mismo, pero a Dios. Y Él vino de qué manera? ¿Cómo Él enseñó, reveló a Dios para nosotros? Imitando a Dios para nosotros. En su libro, La exposición de las 7 edades, el Nuevo Testamento no revela otro Dios. Es una revelación más detallada del único y del mismo Dios. Cristo, el Hijo, no bajó para darse a conocer a sí mismo. Él no vino para revelar al Hijo. Él vino para revelar y dar a conocer al Padre. Él nunca habló de dos dioses, habló de un Dios, que solamente se tornó conocido por medio de su Hijo. ¿Sí? Entonces el Hijo es nuestro Dios. ¿De qué manera? Porque es Dios visible. Porque ayer estudiamos, el hermano Branham dijo, Dios usted jamás podrá ver. Nadie, nunca jamás será visto. Entonces en su Hijo, Él se torna nuestro Dios porque podemos mirarlo. ¿Sí? Así será en el milenio, así será en la Nueva Jerusalén. Amén. Gracias a Dios. Amén. Muchas cosas aquí no voy a leer. Yo voy a leer esto aquí que Justino dijo, Justino de Roma. La palabra de Dios es su Hijo, como dijimos antes. También se le llama mensajero y embajador porque anuncia lo que se debe saber y es enviado a manifestarnos todo lo que el Padre nos comunica. Nuestro Señor mismo insinuó cuando dijo, el que me oye al que me envió. Las palabras citadas son suficientes para demostrar que Jesucristo es el Hijo y embajador de Dios. Por eso que Él es nuestro Dios, su embajador. Vino hasta nosotros a hablar de la parte de su Padre y Dios. Y más bien fue la palabra, apareció a veces de forma de fuego, a veces en imagen corpórea, y ahora hecho hombre por la voluntad de Dios. Amén. Después va a decir, para aquellos que dicen que el Hijo es el Padre, para aquellos que piensan que el Hijo es el propio Dios, el propio Padre, dan prueba de que ni sabe
quién es el Padre, ni han sabido que el Padre del universo tiene un Hijo, que siendo la palabra y el primogénito de Dios, también es Dios. ¿Por qué? Es su imitador. Pero aquellos que dicen, no, el Hijo es el propio Padre. Él dijo, no conoce el Padre y no conoce el Hijo. Está mezclando todo, está confuso. Qué lástima, hermanos. Es lo que vemos dentro del mensaje, ¿sí? Muchos ministros están así, confusos. Entonces, vea, recuerda que este Hijo es Dios sin medida. Justino dijo que quien intente hacer del Hijo el propio Dios y Padre, muestra que realmente no conoce el Hijo. Esto se debe a que, aunque Él es la imagen y el reflejo de Dios, no se hace de Jesús el mismo ser de Dios. ¿Sí? Allí estudiamos, ¿sí? El ser sobrenatural, Dios engendró un otro ser sobrenatural que fue Jesucristo. Quiero leer esto que Ireneo escribió. El Padre entonces es Señor y el Hijo es Señor. Amén. Dios Padre y Dios Hijo, porque Él es nacido de Dios y es Dios, porque refleja a Dios. Así, según la esencia de su ser y su poder, aparece en Dios, pero al mismo tiempo, al administrar la economía de nuestra redención, Dios aparece como Padre y como Hijo. Y dado que el Padre del universo es invisible, inaccesible para los seres creados, es a través del Hijo que aquellos destinados a acercarse a Dios deben obtener acceso al Padre. Usted solamente tiene acceso a Dios, usted solamente puede ver a Dios cuando usted tiene acceso a su Hijo, que es nuestro Dios reflejado en una imagen visible. Jesucristo fue la máscara de Dios, del Logos original, la palabra original. Voy a leer más cosas aquí, está muy bueno eso. Ireneo también, Ireneo contra las herejías. Por lo tanto, se demuestra y se demostrará con mayor evidencia que ni los profetas, ni los apóstoles, ni el Señor Cristo reconocieron absolutamente como Señor y Dios a nadie, sino a aquel que es exclusivamente Señor y Dios. Ele não está dizendo, nem Jesucristo reconoció a sí mismo como Dios, a nadie como sendo Dios, sino su propio Dios. Nadie es como Dios. Que los apóstoles y los profetas, al confesar al Padre y al Hijo como Dios, no llamaron a Dios y Señor a nadie más, y que a su vez el Señor mismo, el Hijo, dio a conocer a los discípulos ningún Dios y Señor, sino el Padre mismo, quien es el único Dios y gobierna sobre todos los seres. ¿Ven la diferencia? Estos hombres llamaban Jesucristo el Hijo de Dios, pero con cuidado, con doctrina, con enseñanza. Ellos dijeron, hay un único Dios que tiene un Hijo, y este único Hijo manifestó ese Dios. Amén. Aquí en mi estudio está aquí una parte tratando sobre la preexistencia. Tratamos de eso ayer, ¿sí, hermanos? Entonces no necesito leer todo esto aquí. Pero hay alguna cosa que quiero leer aquí de la preexistencia, porque el hermano Urbano creía que el Hijo de Dios existía antes de la creación de todas las cosas. Y esta fue la enseñanza de los padres prenicénicos. Justino de Roma dijo, para uno de sus discípulos, que hasta entonces se llamaba Simón, Jesús cambió su nombre a Pedro porque lo reconoció por revelación del Padre como Cristo, el Hijo de Dios. Y lo hemos descrito como el Hijo de Dios en los recuerdos de los apóstoles y como tal lo confesamos. Por un lado, entendemos que a través del poder y la voluntad del Padre, Cristo procedió antes que todas las criaturas existiesen. Preexistencia, ¿sí? Amén. Mira, yo tengo escuchado ministros de mensaje en Brasil diciendo la misma cosa que los unitarios denominacionales. Ellos dicen, no hay ninguna escritura del Antiguo Testamento que diga que hubo o que existía un Hijo de Dios. Pero no es así que el hermano Urbano interpretaba las escrituras. Él dijo que había varias demostraciones de que el Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios, preexistía. Y hay escrituras en el Antiguo Testamento que hablan de esa su preexistencia.
Voy a leer algo que el hermano Branham dijo que prueba la Biblia prueba que Jesucristo preexistió antes. Poseyendo las puertas del enemigo, los hicieron marchar directo al horno ardiente. Y cuando abrieron la puerta y los arrojaron en las llamas, su enemigo que los hubiera consumido, ellos poseyeron las puertas de su enemigo. Dios envió su Hijo a esas llamas de fuego y enfrió las brisas y habló con ellos mientras estaban allí adentro. Esta es una prueba bíblica de que Jesucristo existía así. ¿Por qué el inicio del mensaje dijo, no hay pruebas del Antiguo Testamento de la preexistencia de Hijo? Para el hermano Branham había así. Y ustedes saben, hermanos, los padres premiséricos hicieron la misma cosa. Irineo dijo, sí, el Hijo platicó con Moisés. El Hijo platicó con Abraham. Son pruebas bíblicas de la preexistencia del Hijo. Irineo contra las herejías. En toda la Escritura se siembra el Hijo de Dios, que una hora habla con Abraham. El Hijo habló con Abraham. Otra hora con Noé. Le da las medidas del arca. Ahora busca a Adán. Ahora trae juicios sobre los sodomitas. Ahora aparece y guía a Jacob en el camino. Y el arbusto le habla a Moisés. ¿Ve? Son circunstancias, son escrituras que demuestran que el Hijo de Dios estaba allí se manifestando. O Dios por medio de la teofanía de su Hijo allí, hablando con ellos. Irineo, la escritura dice, el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra el fuego y el azufre del Señor del cielo. Esto significa que el Hijo, aquel que habló con Abraham, recibió del Padre el poder de condenar los sodomitas. El Hijo Jesucristo hizo esto. Amén. Hay muchas cosas aquí. Ahora todo esto prueba que la preexistencia del Hijo. Irineo lo dijo. En primer lugar, del coloquio del Padre con el Hijo resulta la preexistencia del Hijo de Dios. Esto fue lo que los padres primigenios enseñaron. Esto fue lo que el hermano Branham enseñó. Amén. Vea, el hermano Branham dijo que el bautismo es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él dijo, una iglesia engañada por el mundo. Hay millares de predicadores pentecostales que saben que no hay tal cosa en la Biblia como el bautismo en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Reto al arzobispo o a cualquiera que me muestre donde alguien fue bautizado alguna vez en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ellos se comprometen porque las organizaciones así lo han hecho. No hay una sola persona en el Nuevo Testamento y por 300 años más tarde, según la historia, que no haya sido bautizada en el nombre de Jesucristo, que es organización. Eso lo hizo, comprometiéndose. Ahora, vea, esto también es la enseñanza de los primeros padres. Los primeros padres dijeron que el bautismo debería ser en el nombre del Señor Jesucristo. Y ellos dijeron que este nombre era el nombre de Dios. Era el nombre del Espíritu Santo. Porque también era el nombre del Hijo. Porque Dios dio su propio nombre a su Hijo. Entonces Jesucristo es nombre de Dios y también de su Hijo. Los padres preescénicos, hermanos, enseñaron esto. Pastor de Hermas, años 150, dentro de la edad de Éfeso, ¿sí? Nadie entrará en el reino de Dios a menos que haya recibido su santo nombre. Si desea ingresar a una ciudad y está rodeada de muros y solo hay una puerta, ¿podría ingresar sin la única puerta que tiene? Respondí, ¿cómo podría ser de otra manera, Señor? Continuó, que no se puede entrar a la ciudad sino por su puerta. Ni el hombre puede entrar al reino de Dios, sino por el nombre de su amado Hijo. No título del Hijo, el nombre de su Hijo, que es el mismo nombre de su Padre Dios. ¿Vio a la multitud que construyó la torre? Respondí, sí, Señor, la vi. Continuó, todos son ángeles gloriosos, es a través de ellos que el Señor fue rodeado de muros. La puerta es el Hijo de Dios. Es la única entrada al Señor. Nadie vendrá a Él excepto a través de su Hijo.
el hombre glorioso es el Hijo de Dios. Y los otros 6 son los ángeles gloriosos que lo escoltaban a su derecha. Vea, esta carta de Hermas está llena de simbolismos, ¿entiende, hermanos? Entonces, algunas cosas usted no va a comprender, pero basta apenas esas declaraciones aquí. Él dijo, sí, en ninguno de estos ángeles gloriosos puede venir a Dios. Quien no haya recibido su nombre no entrará en el reino de Dios. Entonces, fue así que los padres enseñaron. El bautismo no es en títulos, es en el nombre del Señor Jesucristo. Justino, discípulo de Policarpo, discípulo de Juan, discípulo de Jesús. Luego se bañó en el agua, en el nombre de Dios, el Padre soberano del universo, y de nuestro Salvador Jesucristo y el Espíritu Santo. En el agua se pronuncia sobre él que ha decidido regenerarse, ¿sí? Regenerarse y arrepentirse de sus pecados. El nombre de Dios Padre y gobernante del universo. Y el que le lleva al baño pronuncia este nombre sobre el que se lavará. Era pronunciado el nombre sobre aquel que había de ser bautizado. Ireneo dijo, Jesucristo es el Hijo de Dios, el juez de los vivos y los muertos, en cuyo nombre deben ser bautizados. Los padres pernicénicos hicieron. Este es el bautismo apostólico. Este es el caso con el nombre de Jesucristo, quien es glorificado por la iglesia en todo el mundo. El Padre lo declara suyo porque es el nombre de su Hijo. O sea, él no está diciendo, el nombre del Hijo es el nombre de él, de Dios, su Padre. Y porque él mismo lo registró, dando la salvación de los hombres, por lo tanto, dando que el nombre del Hijo es el del Padre. Sí, hay más cosas aquí que no preciso leer, está muy claro, sí, hermanos. Esta enseñanza del hermano Branham está correcta o no está? Vean, los padres pernicénicos enseñaron eso. Después de decir que fue todo cambiado, cambiaron el nombre de Jesucristo, que es también el nombre del Padre, Espíritu y de Dios, por títulos. No. Y pastor de Hermas dijo, usted no va a entrar en el reino de Dios si no for por medio de este nombre. Vea, los padres pernicénicos, yo estoy leyendo todo eso porque estamos comparando si realmente la enseñanza del hermano Branham era la enseñanza que nos convertiría a estos padres. Yo tengo que comparar, ¿sí? Oh, usted no necesitaba de eso, ¿verdad? Usted no tenía dudas de que el hermano Branham fue sincero en su ministerio. Pero esto aquí nos ayuda, nos da más confianza, ¿no da, hermanos? Vea, el hermano Branham dijo que el nombre de Dios no son títulos. Los padres enseñaron la misma cosa. Vea, aquí el hermano Branham dijo, la revelación de Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no son nombres, son títulos atribuidos a un solo nombre. Ok, Justino dijo la misma cosa. El Padre del universo, siendo ingénito, no tiene un nombre impuesto, ya que todos los que tienen un nombre suponen uno mayor que lo ha impuesto. Padre, Dios, Creador, Señor, Soberano, no son nombres propios, sino denominaciones, o sea, títulos, tomados de sus beneficios y sus obras. O sea, ellos sabían que Padre, Hijo, Espíritu Santo no son nombres. Esto no era usado para bautismo. Amén. Ya para concluir ese estudio, hermano, no voy a tomar esto, dejar esto ser muy largo como de ayer. El hermano Branham dijo que el sangre de Jesucristo era el propio sangre de Dios. ¿Sí? ¿Usted cree en esto? Bajó hace unos 1900 años, sermón la deidad de Jesucristo, en forma de un bebé, nacido en un pesebre, a la sombra del Espíritu Santo, no nacido del deseo sexual. Él era Dios. ¿Por qué? ¿Por qué aquel niño era Dios? ¿Era Dios mismo, la persona de Dios naciendo? No. Dios solamente llenó este cuerpo de su Hijo en el bautismo del río Jordán. El hermano Branham dijo que hasta el bautismo el Padre aún no vivía en este Hijo. ¿Por qué? Porque hasta el bautismo del Espíritu Santo todavía estaba en vigencia la dispensación de la paternidad.
Pero cuando Dios llena a su Hijo con su Espíritu, la persona de Dios entre su Hijo, ahora empieza la dispensación de la filiación. Dios por primera vez usa un oficio de Hijo. ¿De qué manera? Se encarnando en un Hijo. ¿Sí? Entonces aquí el hermano Bruno va a decir ahora, la sangre de Dios estaba dentro de él. Por eso que era Jehová llorando, Jehová orando, el sangre de Dios estaba allí. ¿Sí? Esto es una de las enseñanzas del hermano Branham. Ahora, para usted quedar bien contento, bien alegre, yo voy a decir para usted, esta fue la enseñanza de los padres prenicénicos. Ellos dijeron que el sangre de Jesucristo era el sangre de su Dios Padre. Justino, yo estoy concluyendo aquí, solo esta página aquí y terminamos. ¿Está bien? De hecho, al decir como el Hijo del Hombre, aquel que recibe el reino eterno, Daniel nos hace entender exactamente eso. De hecho, decir como Hijo del Hombre significa que Él apareció y nació como hombre y deja en claro al mismo tiempo que no es un germen humano. ¿Sí? Óvulo, espermatozoide, así que, ¿sí? No es humano. Y al llamarlo la piedra sin mano humana, estás misteriosamente gritando lo mismo. De hecho, decir que fue cortado sin ninguna ayuda implica que Cristo no es obra de los hombres. No es gentil ni judío, sino del diseño de aquel que lo produjo de Dios, el Padre del universo. Y cuando Isaías dice, ¿quién hablará de su generación? Deja en claro que su origen es inexplicable. Vea, Justino aquí está diciendo para usted lo siguiente. El Hijo de Dios tuvo una preexistencia, pero Él no era un Hijo eterno. Esos padres prenicénicos no enseñaron la filiación eterna de Dios. Aquí Justino está diciendo, vea, es inexplicable este surgimiento del Hijo. Él tuvo un principio, pero no se explica esto. Simplemente se cree. Pero muchos no comprendieron. Los trinitarios hacen del Hijo eterno, porque era la sustancia de Dios. Pero Él tuvo un principio. Aquí dice, de hecho Moisés insinuó de antemano que Cristo tendría sangre, sí, pero no de los hombres, mas de Dios. Lucas 1:35, ¿qué dice allá, hermanos? Y respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, el Hijo de Dios era el Hijo del Espíritu Santo. Entonces, el sangre de Jesucristo era el sangre de este Padre. ¿Sí? Voy a leer só hasta aquí y concluyo. Otra vez Justino diciendo la misma cosa. Por lo tanto, he aquí una virgen concebirá. Significa que la concepción sería sin relación carnal. Porque si la hubiera, ya no sería virgen. Pero fue el poder de Dios que vino sobre la virgen y la cubrió con su sombra y la hizo concebir que permanecería virgen. Entonces, en ese momento, el mensajero enviado por Dios a la misma virgen le dio las buenas noticias diciendo, he aquí concebirás el Espíritu Santo en tu vientre y darás a luz un hijo que se llamará a sí mismo el Hijo del Altísimo. Por lo tanto, se nos ha enseñado a aquellos que han guardado todos los recuerdos y les hemos dado fe por el Espíritu Santo profético, como ya hemos indicado, dicho por el mencionado Isaías que lo generaría. Por lo tanto, el Espíritu Santo, la fuerza que proviene de Dios, nos es listo entenderlo, sino la palabra que es el primogénito de Dios, como lo ha implicado Moisés. El profeta antes mencionado, verlo sobre la virgen y cubrirla con su sombra, no por una relación carnal, sino por su fuerza la hizo concebir. Entonces, es a partir de estos, hermanos, y muchos otros paralelos que ya hemos tenido aquí, la oportunidad de mostrar que podemos decir con seguridad que la doctrina, que la enseñanza del hermano Branham era totalmente apostólica. Quando você vê que como estes homens ensinavam, como que estes homens chamavam, apresentavam Deus e a Jesucristo, você vê que foi da mesma maneira como o irmão Branham ensinou. Vou repetir todo. Jesucristo era Deus para o irmão Branham da mesma maneira como esses padres prenicênicos. ¿Sí? Você pode chamar Jesucristo de Deus,
¿Por qué? Porque él era un imitador de Dios. Porque en él estaba el sangre de Dios. Y porque él era el Hijo de Dios, reflejaba a su Padre para nosotros. Amén. Esta es la verdadera enseñanza apostólica original. Usted puede llamar a Jesús de Dios, como los padres hicieron. Es nuestro Dios. Pero no olvide, el hermano Branham también dije, este hijo tiene un Dios. Que el Dios de Jesucristo esté con esta iglesia. Amén. Oremos al Señor, se ponga de pie. Precioso Dios y amado Padre Celestial, agradecemos a ti, Señor, por estarmos aquí, por tener ese tiempo meditando en estas cosas, porque tu profeta meditó en todo esto y aceptó todo esto, lo que fue enseñado en el principio. Y, Señor, todo esto que pasamos aquí fue solamente para ver que en verdad tú envió tu profeta para nosotros, para traer a nuestros corazones este mismo entendimiento, esta misma unción, este mismo conocimiento de tu palabra. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui agradecidos por você nos ajudar a compreender estas coisas que aún en medio de nós permanece sendo um mistério. Pero para nós é a palavra aberta e revelada. Agradecemos, Senhor, porque tudo isso são os sellos revelados. Todos esses mistérios que você revelou para nós. E nós nos quedamos com isto, Senhor. Que tu ajude tu povo que aqui está. Que tu ajude este país. Que tu ajude, Senhor, esta nação. Eu quero aqui, Senhor, orar não somente por esta igreja, mas quero orar por este país, Senhor. Perú, guarda este país, Senhor. Tome conta deste povo, Senhor. Bendice esta nação, Senhor. Que tus ángeles estén dominando y controlando su vida, su política, su economía, para que sus hijos también puedan ser aquí buen hijos para ti, para servir a ti, Señor, para que ellos puedan ver que ellos sirven a ti, a un Dios verdadero, único Dios verdadero. Que tú puedas se manifestar a ellos de todas las maneras, que ellos puedan ver las señales en sus vidas, en sus hogares, en sus casas, en sus familias. Que usted pueda estar con ellos, Señor. Que tu palavra pueda ser revelada cada vez mais em seus corações e que eles tomem esta posição de servir a ti, de confessar a ti e tu única palavra. Esto, Senhor, nos ajuda. Isto complementa nossa fé. E nosso desejo, Senhor, é que podamos, com esta fé, com este pensamento e conhecimento, ajudar a outros, porque estamos aqui como crentes e testigos tuyos. Se creemos, hablamos lo que creemos e nos firmamos en esto. Agradecemos a todos, Senhor, por esto. Em nome de Jesucristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Puede aplaudir al Senhor. Antes de me despedir de ustedes, eu quero aqui agradecer por seu companheirismo, por seu espírito. É realmente uma atmosfera celestial que eu encontro aqui entre vocês. Sim, hermano Enrique, você é bendecido, você tem um bom pueblo. E eu sei que você ama este pueblo ama você. E mais do que todo, todos vocês amam a Deus, sua palavra. Que Deus bendiga vocês grandemente, meus irmãos. Estou muito contente de conhecer esta parte da novia. Mi ministério não estaria completo se eu não estivesse aqui conhecendo e testemunhando desta mensagem com vocês e conhecendo sua fé e sua palavra. Que Deus les bendiga grandemente. Que sua posição, que sua fé seja inabalável. Perdóname por alguma palavra que não foi dita corretamente, pero mi esforço foi de tentar passar isto para vocês. Mais adelante, na próxima semana, estaremos no tabernáculo do hermano Johnny Galtán. Ele me hizo uma invitação há 3 anos. Somente agora estou contestando, pero antes de vir a ele, vim hasta aqui, platicando com o irmão Enrique. Agradeço ao irmão Enrique, seu pastor, por a invitação. E se for da vontade de Deus, Deus mediante, quizás na outra oportunidade, estaremos aqui para ter mais esse tempo. Amém, irmãos? Deus nos bendiga em nome de Jesucristo. Amém. Graças a Deus. Amém.
me queda un poquito, pero creo que hay uno como una luz, clarito. Hay otro que unos hermanos casi no entienden, casi, pero yo le Señor, en la noche yo me entiendo, Señor, yo no creo nada. Y un día, a las 10 de la noche, el Dios aprobando sin la enseñanza